Bienvenidos un día más a nuestras conferencias semanales de español. Hoy traemos un tema importante también, que hay que saber y conocer, cómo expresar gratitud y cómo disculparse en español. Sí, vamos a ver los matices a la hora de expresarlo, a la hora de decirlo, ¿ok? Entonces, vamos a ver nuestro menú, ya que en España sabéis que comemos más tarde, todavía casi no es hora de comer en España, vamos a ver el menú. Bien, de entrante tenemos los agradecimientos formales. Formales, ¿sí? Normalmente se utiliza un lenguaje más elevado, de un registro más elevado. Vamos a ver cómo expresar el agradecimiento de una forma educada y adecuada, conveniente. Primer plato, agradecimientos informales, ¿sí? Con un lenguaje más natural, más cercano, más coloquial. Bien, segundo plato, plato fuerte, las disculpas sinceras, ¿sí? Como disculparse de manera elegante. Y de postre, las disculpas cotidianas en el día a día, como pedir perdón de manera natural. Pues venga, vamos allá. Con los agradecimientos formales, con educación y adecuación. ¿Por qué es importante expresar gratitud? Pues hombre, a ver, es evidente para mí, pero nunca está de más recordarlo un poquito. Para mí dar las gracias es muy importante en las relaciones interpersonales y también en el mundo profesional, porque al final nos relacionamos con personas y lo interesante o lo bueno es crear un buen ambiente, un ambiente positivo donde todo el mundo esté contento y a gusto. Y para eso la gratitud abre muchas más puertas, ¿sí?, que una llave. Así que en los entornos profesionales, también académicos, mostrar gratitud demuestra, por un lado, educación y por otro, que respetan a la persona que tienes delante, que también es importante. Entonces, en España, igual que en muchos otros países de Europa, reconocer el esfuerzo de otra persona es también signo, ¿sí?, es muestra de tener una buena educación, ¿sí? Dicho esto, también quiero hacer un inciso, quiero hacer una paradita técnica para que penséis, y al final de la clase lo vamos a ver, ¿qué creéis que en España, respecto a otros países como Francia u otros países europeos, que es más común, igual de común o menos común agradecer, dar las gracias? ¿Sí? Vamos a verlo. Os dejo pensando, ¿sí? Al final de la clase lo retomamos, al final de la conferencia. Bien, pues frases formales para agradecer. Bueno, aquí tenéis la primera, le agradezco. Si hablamos de un contexto formal, un tratamiento formal, vamos a hablar de un tratamiento de usted, ¿sí? No de tú, no segunda persona, sino tercera del singular, usted, vous en francés. Le agradezco sinceramente su ayuda. Estoy muy agradecida o le estoy muy agradecida por su apoyo. Muchísimas gracias. Aquí tenéis el ísimo, ísima, que en español es sinónimo de absoluto, sí, de mucho. Muchísimas gracias por su amable colaboración. Valoro mucho, sí, aprecio mucho sus consejos y le estoy muy agradecida por su generosidad. Muchas gracias, le agradezco mucho su generosidad. Perdón. Bien, el ejemplo, pues en este caso sería pues en la consulta de un médico, pero podría ser perfectamente en otro contexto profesional donde vosotros pues vayáis a hacer un trámite con la administración, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué no? A hacer una firma de un documento, a un despacho notarial, no lo sé, en muchos contextos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos agradecer al final de la gestión o al final de la conversación? Pues le agradezco mucho el tiempo, ¿sí? Le agradezco el tiempo que ha dedicado a atenderme o muchas gracias por su tiempo. Simplemente también refleja un contexto formal. Su profesionalidad y empatía significan mucho para ti. Quizá sí, es una frase más construida, pero
le agradezco su profesionalidad y su empatía, simplemente. No sé cómo darle las gracias por su apoyo, ¿sí? En esta gestión o durante este tratamiento. Bueno, sobre todo si se trata de situaciones, sí, de salud, ¿no? Que pueden llegar a ser complicadas y donde realmente el trato personal sí importa, ¿sí? El personal sanitario ahí, evidentemente, muchas veces marca la diferencia. Le estoy muy agradecida por su atención, ¿sí? Vale, entonces luego me contaréis si vosotros habéis hecho este tipo de gestión, ¿no? De agradecer por el trato, en este caso a un médico o al personal sanitario. Me interesa saber vuestra experiencia, conocer vuestra experiencia. Bien, diferencias culturales entre los dos mundos, de este lado del Atlántico y del otro lado del charco. En España se tiende a usar más la palabra gracias de manera sencilla y sin exagerar, ¿cierto? Sí, somos más directos, como sabéis, en España. Entonces, un simple gracias basta y es suficiente y se entiende. En ese sentido, en América, en los países de América, utilizan fórmulas pues más enfáticas, más emotivas, ¿sí? Más construidas quizá también. Muchísimas gracias, mil gracias. Aunque bueno, luego vamos a ver que mil gracias también es algo bastante común en España. Quizá en contextos formales no se exagera tanto, ¿sí? No se dice muchísimas gracias o mil gracias, sino le agradezco mucho, como veíamos antes. Pero entre amigos sí. Por ejemplo, para agradecer un favor, ¿sí? Un servicio que alguien te presta. ¡Ay, mil gracias a una amiga! Mil gracias por ir a buscar a mi niño al colegio, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Luego lo veremos. Bien, en España el gracias se acompaña con gestos. Sabéis que nos gusta muchísimo, igual que a los italianos, gesticular, ¿sí? O con un tono de voz cálido, ¿sí? Una manera de decirlo cálida y cercana. En América Latina es común, sí, repetir las expresiones para mostrar cercanía. Es decir, ellos insisten más, ¿sí? Le dan más color al gracias, lo adornan más. Es verdad que la forma de hablar de los países de América y de España es diferente en ese sentido, ¿sí? Ahí es verdad que del otro lado del Atlántico son pues más melosos, tienen una forma de hablar más musical, más melodiosa y usan fórmulas expresivas, pues justamente, ¿no? Insisten más en las ideas, hablan con más calma, el ritmo es más pausado. Sí que hay diferencias, sí. Bien, seguimos. Agradecimientos informales. En un contexto informal, de forma natural cercana, ¿cómo podemos? Bueno, ¿por qué es importante? Pues obviamente, ¿no? Imaginaos con vuestros amigos, con vuestros vecinos, conocidos. ¿Para qué sirve dar las gracias? Pues para fortalecer el vínculo, sea el que sea, de amistad o de lo que sea el vínculo. Crear un ambiente, obviamente, ¿sí? Relajado, agradable, distendido, ¿sí? Para aliviar la tensión. A veces solo es necesaria una sonrisa y un gracias para bajar la guardia del más tenso. Probadlo, ya veréis. Hace que la gratitud suene auténtica. Obviamente no es lo mismo un gracias que un gracias. ¿Sí? El tono de voz importa, como decíamos antes. Vale, top 10. La lista, el hit de agradecimientos informales. Gracias, el number one, el primero. Mil gracias o al revés, gracias mil. Muchísimas gracias. Esos son los top 3 de la lista. Y después en España, por ejemplo, eres un sol. Se usa muchísimo, eres un sol. El sol de España, pues imaginaos, eres un sol. Qué majo, qué maja, sí, majo, maja es agradable, amable. De verdad te lo agradezco. Te debo una. Ese me gusta menos porque se queda con la idea de una deuda. Yo lo uso menos, pero sí, también se dice. Eres un crack, eres una crack si es una chica, ¿sí? Eres un campeón, eres lo más. O, ay, qué detalle, ¿sí? Te lo agradezco un montón también. Bien, ¿cómo agradecer a un amigo? El ejemplo más evidente y más práctico, más cotidiano. Pues gracias por ayudarme con la mudanza. La mudanza cuando nos cambiamos de una casa a otra, ya sabemos, ¿no? La estrategia es convocar a los amigos. Oye, venga, me ayudas con la mudanza y luego te invito a comer, por ejemplo, ¿no?
Entonces, imaginaos, después de trabajar, gracias por ayudarme con la mudanza. ¿Qué te puede contestar tu amigo? Nada, hombre, si no es para tanto. Sí, vale, no es nada. Dice, no, no, de verdad, te debo una. Y el amigo, pues normalmente insiste también en decir, bueno, pues tranquilo, para esto están los amigos. Vale, yo debo decir que cuando alguien me dice gracias, yo he cambiado mi forma de responder porque antes decía de nada o no hay de qué, que es algo muy común en español. Quizá la manera más común de contestar a un gracias es esta. Pero esto para mí le quita la posibilidad de agradecer a la persona, de mostrar agradecimiento. Entonces ahora, desde hace un tiempo, yo siempre digo un placer o un gusto, ¿sí? Avec plaisir. Para mí es mucho mejor porque así permites a la persona darte su agradecimiento y tú lo recibes. Hay un dar y un recibir, hay un equilibrio. Vale, disculpas, disculpas sinceras, disculparse de manera elegante, no torpe, elegante. Vale, ¿por qué es importante? Pues obviamente demuestra responsabilidad. Cuando pides disculpas es porque se supone que has hecho o has dicho algo que no estaba bien, ¿sí? Entonces estás asumiendo tu responsabilidad frente a un error o una mala acción, una mala palabra. Así que muestra respeto también. En los entornos formales, profesionales, hacerlo de manera adecuada y conveniente ayuda a mantener ese vínculo. ¿El vínculo de qué? Pues de confianza, ¿sí? Confiamos mutuamente, los errores ocurren, pero si los asumimos, ¿sí? Continuamos juntos el camino, no hay problema. Y favorece la comunicación, obviamente la hace más fluida. Venga, frases formales, en un contexto formal. Obviamente recuperamos el usted, ¿sí? Tercera persona del singular. Disculpe usted, disculpe las molestias. Lamento mucho, lamento profundamente el error. Asumo toda la responsabilidad, ¿sí? De ese error o de esa mala palabra. Espero poder resolver la situación lo antes posible. Aquí hay dos puntos importantes para mí. Y uno es que estás asumiendo tu responsabilidad, quieres poner solución y quieres hacerlo en el más breve plazo posible, ¿sí? Lo antes posible. Entonces, esta para mí es muy interesante. Lamento cualquier malentendido, ¿sí? Cualquier confusión, cualquier malentendido que haya podido causar, ¿sí? Con mis palabras, sobre todo. Vale, ejemplo de correo a un profesor. ¿Por qué no? Bueno, quizás sería más en un contexto universitario, creo yo, donde los estudiantes escribirían un mail a sus profesores. También en el instituto podría ser, ¿por qué no? Vale, estimado profesor García, lamento no haber asistido a clase ayer, no me encontraba bien y no pude avisar a tiempo. Asumo toda la responsabilidad y espero que pueda comprender la situación. Le pido disculpas y agradezco su comprensión o le agradezco su comprensión si queréis reforzarlo. Vale, pues esto quizás sería en un contexto de una clase práctica, ¿sí? No en una aula magna donde, bueno, sabemos si están los alumnos o no, dependiendo de la cantidad, pero en TD, travaux dirigés, en una clase práctica, ahí sí, suelen pasar lista, ¿sí? Y si no estás, bueno, pues te ponen falta. Vale, diferencias culturales en este sentido entre España y los países americanos. Pues en España somos más de trato directo, de trato informal, de tratar a las personas de tú. Entonces, las palabras más usadas serán perdón o perdona, disculpa, ¿sí? Mientras que en América Latina son más de tratar de usted, ¿sí? De hecho, en algunos países el tú no existe. En Argentina, por ejemplo, no existe el tú, no lo utilizan, se refieren a tú como vos, vos. Disculpa, disculpa, dicen los argentinos. Bien, entonces ahí prefieren disculpe o lo siento mucho, ¿sí? Para reiterar esas disculpas. En España, en los contextos profesionales, pues se evita exagerar, ¿sí? Sobrecargar. Simplemente basta con reconocer el error, como hemos visto antes, ¿no? Lamento lo ocurrido, asumo toda la responsabilidad, le agradezco su comprensión. Y en América Latina, pues el tono suele ser más cercano, más afectivo, ¿sí? Más empático y emocional, ¿ok? Bien, disculpas en el día a día. ¿Cómo pedir perdón de forma natural? Vamos allá.
¿Para qué o por qué son importantes esas disculpas? Pues para mantener el vínculo, como decíamos antes, para evitar confusiones o malentendidos, ¿sí? Se puede complicar mucho la situación y con un simple disculpa, perdona, lo siento, ya está, ¿sí? Se soluciona. Luego, borrón, borramos y seguimos. Y muestran educación, ¿sí? En el día a día. Vamos allá. A ver, el top 10, ¿cuál es? Pues perdón, number one, ¿sí? La primera y más usada, perdón. Uy, uy es una interjección muy usada en español. Uy, vaya, uy, lo siento. Ups, ups, lo siento. Tercera, vaya, fue sin querer. Sí, ay, lo siento, ay, fue sin querer, vaya, fue sin querer. Sin querer significa que no fue intencionado, ¿sí? Vale. Perdona, tío. Esta es muy informal, muy coloquial. La palabra tío, tío, tía, mec, meuf sería el equivalente en español, ¿sí? Es un trato de colegueo, ¿sí? 5. Lo siento mucho. Bien, pues esa también para mí entra directa en el top, ¿sí? En la lista. Me he equivocado, efectivamente. Si estamos en un contexto donde dices perdona tío, y es muy, muy coloquial, podemos decir he metido la pata, ¿sí? Meter la pata es equivocarse, ¿sí? He metido la pata. Y si ya es he metido la pata hasta el fondo, es como me he equivocado completamente, muchísimo, ¿sí? Vale. Fue culpa mía, ha sido culpa mía. Perdona, no era mi intención, ¿sí? No lo he hecho adrede, no lo he hecho aposta, era sin querer. Espero que no te hayas enfadado. Bueno, ya depende. Las consecuencias no las sabemos. No volverá a pasar. Bueno, pues esto también es una buena forma, sí, de hacer borrón y seguir el camino. Sí, voy a procurar que esto no vuelva a ocurrir, no vuelva a suceder este error. Vale, disculparse con un amigo, pues por mensaje, por WhatsApp, por ejemplo, que lo utilizamos un montón. Oye, lo siento, no voy a poder ir al final esta noche. No pasa nada, pero todo bien. ¿Sí? ¿Qué te pasa? ¿Te pasa algo? Ay, es que estoy agotado y me sabe mal cancelar. Aquí el saber mal, ¿cómo diría? ¿Cómo podríamos traducir esto en francés? Me sabe mal, me da pena, sí, me da rabia cancelar, me fastidia, me molesta cancelar, pero bueno, en fin, si estás agotado y no puedes más, pues tu amigo te podría decir, oye, tranquilo, pues ya quedamos otro día, no pasa nada, ¿sí? Vale, en España entonces se usa perdón o disculpa tanto para disculparse, ¿sí? Como para llamar la atención con cortesía. Imaginaos este contexto, estamos en una calle en Madrid, Barcelona, da igual, y, oye, perdona, si lo tratas de tú, perdona, ¿tienes hora? Perdona, ¿me puedes decir la hora? O perdón, ¿sí? O disculpe si lo quieres tratar de usted, si es una persona de más edad o si quieres, sí, mostrar en ese sentido la cortesía. Y también, oye, mira, ¿sí? Es una manera de, hey, mira, de llamar la atención de la persona. Chicas, una vez más, gracias por asistir y ahora sí, venga, abrimos los micros, vamos allá. Ahora sí. Vale, contadme entonces, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Alguna vez habéis agradecido en un contexto, por ejemplo, pues hablábamos del personal sanitario, médicos y demás? ¿O en un contexto formal? Sí. En un contexto formal, no. Yo nunca. Ajá. ¿Y pedir disculpas, quizá? Pero disculpas, solo como, ay, lo siento, perdona. Ujú. Es culpa mía. Vale, asumiendo, pero más Mm, en un contexto informal. más en contexto informal, porque en contexto formal será más disculpa, lo siento. Ujú, vale, más breve, sí, más concreto, Sí, conciso, no tan elaborado, construido como estas frases, ok. no. Vale, y las demás chicas, a ver, Karina, cuéntame.
No Todavía, podemos oírte. todavía no. A ver, ahora. No. Uy, creo que hay un problema ahí con el micro de Karine, puede ser. Vale, nos lo puedes escribir, ¿eh? No pasa nada, ¿sí? Claro. Ok, ok. Vale, entonces la otra pregunta, chicas, en general era, a ver, no, todavía no, escribe, Karine, escribe. Sí, sí, no, está bien Ah, vale. ahora. Ah, Ah, perfecto. Dinos entonces. sí, sí, no, no, no me disculpe en contexto profesional porque no tiene contexto en ese, eh, en el profesional, pero sí, informal también, con más breva palabras. Lo siento, o disculpe, o cosas así, pero no más elaboradas de palabras. Vale, o sea que con una palabra, sí, sencilla, y no con una expresión larga y construida Sí, tampoco. sí, porque no sé. Ah, pues fíjate qué sorpresa. Yo pensaba que los franceses os gustaba construir frases largas. Mira qué sorpresa. Sí, sí, cuando escribe cartas, por ejemplo, pero sí, en el contexto profesional, pero cuando es entre amigos es más informal y más simple, creo. Obvio, sí, claro que sí. Pero me pregunto, ¿nunca habéis tenido que escribir, por ejemplo, un email o un mensaje? Bueno, un email suele ser en el contexto profesional, quizá para decir, pues, disculpas por algo que no ha funcionado, por algo, sí, asumiendo responsabilidad por algo, ¿no? ¿Nunca? Sí, sí, en mi contexto, en inglés, mucho en inglés. Ujú. Y sí, porque conozco expresión en inglés, pero en español no escribo en el contexto profesional, so es muy difícil. Ok, bueno, pues aquí tienes una lista bastante extensa, ya puedes incorporarlas, efectivamente. Exactamente. Vale, y luego mi pregunta era, chicas, en general, ¿vosotras creéis que en España tenemos más, o sea, usamos más las palabras gracias, perdona, disculpa o incluso por favor que en Francia menos con respecto a otros países de Europa? ¿Cómo creéis que es? A ver, Me parece lo mismo. lo mismo. Es más, me parece que podemos más, más decir como, ay, perdona, cariño. Es más, me parece que son más cerquita. Ujú. Sí, es verdad, es más cercano el trato, sí, perdona, cielo, Como perdona, es un, cariño. como es palabras que no utilizamos en francés. Es Inclu- raro el francés que si no conoces a una persona Ujú. que dices que, ay, perdón, cariño, es como, Es muy loco llamar cariño a ya es alguien en una raro, tienda, imagínate, ¿no, Lea? imposible. O, ¿qué tal, princesa? Un Sí, caballero que te pregunte, ay, ¿qué tal, princesa? ¿Qué quieres? totalmente. O que te diga, hola guapa, ¿qué te pongo en un bar Justo. cualquiera en España? Esto es algo que te puede suceder cualquier día, ¿sí? Mm, mm. Sí, a mí me resulta todavía extraño, ¿sí? Y más después de pasar por Francia y volver, es como, ¿eh? Pero es así, es verdad. Y bueno, no es desagradable, las cosas como son, no es desagradable. Ok. Bueno, pues yo creo, mi impresión, después de haber pasado por Francia sobre todo, es que en España quizá, bueno, somos directos también, disculpándonos, gracias, sobre todo en un contexto informal, ¿sí? Con amigos, con conocidos, pero quizá pedimos menos por favor las cosas, eso desde luego, ¿sí? No somos gente que tenga todo el día el por favor en la boca, ni muchísimo menos. Nada comparado a los franceses, es otro universo, es completamente otro planeta. Ya lo veréis cuando vengáis a España o si habéis venido ya y conocéis un poquito más nuestro país. Quizá en los países de América sí mantienen más el protocolo y sí utilizan más ese tipo de tratamientos, ¿no? De cortesía. Es otro mundo allí, efectivamente somos muy diferentes. Pero bueno, la riqueza también es esa, ¿no? La diferencia cultural y lingüística.
Chicas, ¿algo más que comentar? ¿Alguna aportación más sobre el tema? Bien. También. Bien. Sí, ya os lleváis muchas expresiones para poder usar tanto en el contexto profesional como personal. Os Sí. invito a usarlas, pero bueno, si no hay errores, pues mejor, menos disculpas. Así solo agradecer. Perfecto, ¿sí? Ok. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a ti, Bernita. Gracias. Hasta la próxima. Buen día.